haberle levantado entre los muertos. Este es a Jesús. Entonces nosotros nos quedamos y hemos leído los versículos también. ¿Quién debe arrepentirse? Violeta, ¿usted tiene el libro, Violeta? Estoy viendo la de Josefina. ¿Qué número de página? ¿Se queda parado? Sí, sí. Me voy a quedar parado. 152. 152, ya. ¿Puede leer, por favor? Claro. El llamado al arrepentimiento es universal. ¿Es qué? Universal. El llamado, seguimos con el arrepentimiento. El llamado del arrepentimiento es universal para todos los seres humanos. Porque, observa que dice la Biblia. Juan 3:16, San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios a quién. Al mundo. Está hablando de toda la raza humana. En este caso, la palabra cosmo aquí se está refiriendo a la raza humana caída, a los descendientes de Adán. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Todos los seres humanos. Amén. Entonces, Dios le hace un llamado a todos los seres humanos al arrepentimiento. Porque nosotros hablamos que el Espíritu Santo es que convence de qué? De pecado. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, aleluya, le hace entender al hombre su condición. Entonces el hombre vuelve en sí, como el hijo pródigo. Después entonces el hombre tiene que responder al llamado de Dios. Tiene que tomar una decisión. Y la decisión es de arrepentimiento. Tiene que confesar su pecado, recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida y vivir en fe por medio de la palabra de Dios. Entonces, tiene que haber un cambio mental. Tiene que haber un cambio de sentimiento. Tiene que haber un cambio de comportamiento. Y el arrepentimiento es para todos. Porque si no hay un genuino arrepentimiento, ¿qué dice Jesús? Que todos serán cortados y echados al fuego. Pero hay algo más. Él dice, todos perecerán, ¿qué? Todos perecerán de igual manera. Si no hay un genuino arrepentimiento. Todos perecerán. Es muy importante esto, porque sin arrepentimiento genuino no hay salvación. Por eso las personas tienen que arrepentirse de corazón. Tienen que arrepentirse genuinamente, si no van a fracasar todos. Y el llamado al arrepentimiento es universal. Siga leyendo, por favor. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. En este llamado se incluye a todo ser humano. A quienes nunca han creído en Cristo, se les hace la invitación a arrepentirse, a recibir el perdón divino, a formar parte de la familia de Dios. Juan 3:15 al 17 y Tito 2:11 y Apocalipsis 22:17. El mensaje de arrepentimiento también se extiende a quienes han creído en Cristo y ya son sus seguidores. Oiga esto. Aunque han sido... Páreme, déjeme leer el primero de Juan, capítulo 2, porque aún gente siendo creyente, por eso es que la Biblia le llama, ¿me puede dar un poquito de este, por favor? Por eso la Biblia le llama y le dice a los creyentes que tienen que arrepentirse, vivir en el Espíritu. En los Gálatas le está hablando a creyentes, tienen que vivir en el Espíritu. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Y Él es la propiciación o el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿A quién llama el arrepentimiento aquí? Todo el mundo. A todo el mundo.
a los creyentes y a todo el mundo. ¿Está entendiendo? Los creyentes deben vivir en el Espíritu. El creyente tiene que vivir, tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie, Verá Dios. sin la cual nadie, Verá al Señor. sin santidad. Nadie verá. Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no solamente los que están allá afuera, sino también los que están en la iglesia. Porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos para allá, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir leyendo las 7 iglesias, para que usted vea algo muy importante. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Violeta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y Arrepiéntete. a quién le está diciendo que se arrepienta? A los de Éfeso. No, pero es a la iglesia que le está hablando. ¿Y quién es que le está hablando? El ángel. No, es Jesucristo. El ángel Es de... Jesucristo que le está hablando. Perdón, Jesucristo. Es Jesucristo directamente que le está diciendo a su iglesia, mira, tú has dejado tu primer amor, así que mira a ver si te arrepientes. Jesucristo. Siga leyendo para que usted vea. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y el árbol que no da fruto será echado ¿dónde? Fuego. Será cortado y echado ¿dónde? En el fuego que nunca se apaga. Capítulo 2, versículo. Déjame ver este. No, aquí no hay advertencia. Capítulo 2, versículo 13, léalo para que usted vea. Yo conozco tus obras, de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. A la iglesia de Éfeso le dice que tiene que arrepentirse porque había dejado su primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice también que tiene que arrepentirse porque ha dejado su primer amor. Siga leyendo, por favor. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, está bien. Versículo 20 y el versículo 21. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Páreme ahí. ¿A quién le está hablando? A la Nuestra iglesia. En este caso, la iglesia de Tiatira. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el llamado para la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es el llamado? Que se arrepiente. ¿Y cuál es el llamado a la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntase. ¿Y cuál es el llamado a la iglesia de Tiatira? Arrepiéntase. Ok, seguimos entonces. Sardis. Versículo. Capítulo 3 sale desde el 1 hasta el 4. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué le dice? Arrepiente. ¿A quién le está hablando? Sardis. Es a la iglesia de iglesia Sardis de que le está Sardis. hablando. Siga. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjalo ahí, está bien. Ahí está bien. Vamos a la iglesia de la Odisea. Versículo 15. En adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Párame ahí. A la iglesia de Éfeso le llama al arrepentimiento. A la iglesia de Pérgamo le llama al arrepentimiento. A la iglesia de Tiatira le llama al arrepentimiento. A la iglesia de Sardis le llama al arrepentimiento. A la iglesia de la Odisea le llama al arrepentimiento. Y estas eran iglesias locales que el Señor estaba tratando con estas iglesias. Y había algo que no le agradaba al Señor Jesús, que no le agradaba al Señor Jesús. Y el Señor le llamaba la atención y le decía que tenían que dejar esas obras. Pero a la iglesia de Esmirna, el Señor no la llama al arrepentimiento. A la iglesia de la Filadelfia, el Señor no la llama al arrepentimiento. Fíjese, no le pega regaño. Porque eran iglesias que estaban en la palabra. Entonces ahora viene un punto muy importante, que aquí está hablando de cristianos. Que no está, el arrepentimiento no es simplemente para los que están allá afuera, sino también para los que están en el cuerpo de Cristo, que tienen que vivir continuamente en un estado de arrepentimiento. Amén. ¿Me entienden? Pero si usted peca en ese estado de arrepentimiento, falla a Dios, como leímos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. Amén. Entonces, vayamos al libro. Sus responsabilidades, Violeta, Sus responsabilidades. espirituales. El mensaje del arrepentimiento comienza ahí si quiere de El nuevo. mensaje de arrepentimiento también se extiende a quienes han creído en Cristo y ya son sus seguidores. ¿Sí? Aunque han sido transformados y ya no los controla el pecado, en ocasiones descuidan sus responsabilidades espirituales. En ocasiones, hubo un fallo, cometí un error. No quiere decir que todo se acabó como algunos hacen, que cometen un error. Y aquí que entra algo muy importante, hermanos, que durante años, mayormente, la iglesia no ha sabido lidiar con la situación de pecado cuando una persona cae. Porque a veces en vez de ayudarlo, lo que hacen que terminan de condenarlo. Terminan de aplastarlo y de destruirlo y de empujarlo hacia afuera. Esto es triste, pero sucede. ¿Por qué? Porque siempre le están recordando su pecado. En vez de ayudarle a restaurarle, y dice, no, ya pecó, como que ya no sirve para nada. Como que ya no tiene sentido. Mucha misericordia. Cuando el, Recordemos que Pedro pecó y el Señor lo restauró. ¿O no? Entonces, en vez de ayudarle, se van de la mano con Satanás a condenarle, a acusarle, a destruirle. ¿Cuántos ministerios grandes
han cometido errores y en vez de la iglesia ayudar, lo que hace es que termina condenándole y acusándole. Sabiendo nosotros que es una estrategia del diablo para destruir a este hombre o mujer de Dios. En vez de protegerle, lo exponemos a la destrucción total. Entonces uno tiene que tener cuidado porque nosotros estamos propensos al fallo, al error. Y el descuido, somos seres humanos, en cualquier momento uno se descuida, sucede algo. No, porque este fulanito, hermano, miren, hay gente que no sabe lidiar con esto. Esta es la situación. Fulanito cayó, tiene una debilidad, un problema. Hermanos, ¿qué han hecho? Lo han condenado, lo han acusado, lo han criticado, lo han chismeado, han predispuesto gente en contra de él. ¿Y qué hace el hermano? Se siente abandonado, se siente solo. ¿Y qué le dice Satanás? Satanás le dice, mira, ya nadie está contigo, no te ayudan. Ya tú caíste, ya Dios no te ayuda, ya Dios no te escucha. Y la iglesia, en vez de extender la mano, lo que hace es que se le empuja a Satanás. para que Satanás lo destruya. Es triste, pero esto sucede. Sigamos para que usted vea. Descuidan sus responsabilidades espirituales o no responden como debieran a la dirección del Espíritu Santo para su desarrollo espiritual. O quizás cometan un acto pecaminoso. Romanos. Y Efesios. Vámonos a Romanos primero. Romanos 8. Desde el 5. Amén. Por eso es muy importante que el creyente esté bajo la dirección del Espíritu, hermano. Porque el hombre carnal, el hombre animal, oiga, el diabólico, el que está bajo el poder del diablo, que se hace llamar cristiano, que vive por la línea de la carne, de la naturaleza pecaminosa, hace lo siguiente: condena, acusa, critica, chismea, siembra discordia, predispone en contra. Versículo 5 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oiga esto, hermano. El carnal, ¿qué hace cuando una persona peca? Lo critica, lo destruye, sabiendo que el arrepentimiento es para todos, los que están adentro, los que están afuera. Y Dios llama a la iglesia a vivir en la santidad de su palabra. Cuando la iglesia no vive en la santidad de su palabra, no está agradando a Dios. ¿Oye? Observa, Satanás sabe que él está derrotado, él lo sabe. Satanás sabe que la iglesia tiene el poder para deshacer sus obras, él lo sabe. Pero ahora Satanás sabe también que haciendo
que la iglesia se desubique en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios, caiga en pecado, y al caer en pecado, ¿qué pasa? Nos desconectamos con Dios. Entonces, ahí viene una situación peligrosa. Ahí ya la iglesia está en un estado de muerte espiritual. Eso le pasa a cada creyente, si se descuida. Ahora, el carnal, el creyente que no quiere salir de la carnalidad, que es dominado por la naturaleza pecaminosa, por el alma viciada al pecado, tiene la tendencia ¿a qué? A condenar, a acusar. Y dice que no agrada a Dios, ni se sujeta a la ley de Dios. Entonces cae a merced de quién? Del enemigo. Por eso el enemigo quiere que las personas sigan siendo unos carnales, vivan desubicados, fuera de la obediencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. ¿Quién lo tiene? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andan? En la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, hermanos. Siga. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Teniendo qué? El entendimiento entenebrecido. Están entenebrecidos. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Despojado de qué? Del viejo hombre. Hermano, si usted ha nacido de nuevo, de modo pues que si alguno está en quién, En Cristo. En Cristo. nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17, ¿o no? ¿Todas son hechas qué? Nuevas. Despojados del viejo hombre. Hermano, ¿por qué muchos creyentes no experimentan la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué no experimentan el compañerismo del Espíritu? Porque no se han querido despojar del viejo hombre. Si queremos ver la gloria de Dios, por eso en el arrepentimiento tiene que haber un cambio de comportamiento. Tiene que haber un cambio de sentimiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Si no lo hay, usted sigue viviendo en el viejo hombre. En el hombre animal. En el hombre terrenal. En el hombre que anda sin fe, sin Dios y sin esperanza. Diga. Una pregunta, ¿eso incluye que si a uno le gusta la película del cine como Batman? Es bonito. ¿Cómo? Mire, varón, yo le voy a decir una cosa. Hollywood transmite muchas cosas diabólicas. Bueno, hoy tuvimos un tema interesante. Sí. Oye, Hollywood transmite muchas cosas diabólicas. Porque ¿quién controla Hollywood? ¿Me entiendes? Él tergiversa la verdad. Dobla la verdad. Pero tenemos que destacar también que en esas películas los productores también algunos han transmitido un mensaje. Mensajes. Por ejemplo, la película de Matrix. Se ve que ahí transmite el mensaje del nuevo orden mundial. Del control total. ¿Me entiendes? En otras películas, pero también depende cómo la gente lo ve. Pero hay que entender que es es un arma de doble filo. Porque hay películas cristianas. ¿Me entiendes? Hay películas cristianas que ayudan también a entender muchas cosas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay que entender eso. Por eso que yo digo, depende
qué es lo que se está proyectando y qué clase de película es. Bueno, película de terror, dígame. No, pues Dios santo. Eso no me gusta. Me queda Ya. Marta, dime. Esta película de este que anda con un machete mochando cabeza, ¿cómo es? Jason 13. Ay, Dios santo. Entonces, ya tú sabes que ahí hay algo que no encaja. A mí de por sí nunca me ha gustado ver esas cosas de Con una violencia. careta puesta. Mochando cabeza. Entonces, tú se das cuenta de que hay algo que no cuadra. No cuadra ahí. Pero si usted ha nacido de nuevo, hermano, tiene que, por eso dice, buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado. Amén. ¿Me entiendes? Buscar la cosa de arriba donde está Cristo sentado. Pero documentales y esa cosa uno se puede mirar. Claro que uno se nutre y aprende. Pero uno tiene que tener cuidado con lo que uno Cosas que son... ve. Sigamos para que usted vea. Sí, el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, Despojémonos del viejo hombre. que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oye bien, oiga esto, que está qué, Viciado. está qué, Viciado. ¿qué es qué es una persona viciosa? Alguien que ya está atado. Que les gusta acostumbrado, No, ¿qué es un adicto Algo que está como una... que les gusta hacerlo continuamente. No se puede. a los deseos Engañosos. engañosos? El hombre, oiga esto, ponga atención, el hombre antiguo, la naturaleza pecaminosa está viciada al pecado. Es un adicto yonki al pecado. Santo. Adicto a sexo, De todo. al alcohol. Dice a los deseos mundanos. Por eso es importante vivir en el Espíritu. Y sabemos que vivir en el Espíritu es obedecer las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso es que hay que entender esto bien claro, hermano. Que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovados qué? En el espíritu de vuestra mente. Siga. Y vestido del nuevo hombre, Oiga, ahora hay un viejo hombre y un nuevo hombre. El que está arrepentido de corazón y vive conforme a la voluntad, anda en el hombre de justicia, creado conforme a la imagen de Dios. Ahora, el carnal todavía sigue en el vicio. Y el que no tiene a Cristo, ni se diga, Peor. está atado a eso. Dice, si esto se salva con dificultad, que se salva. Siga leyendo, varón, para que usted vea. y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, esos son tres pilares muy importantes. Oiga esto, ponga atención. Y vestido del nuevo hombre. Vestido del nuevo hombre. Creado según Creado según quién. Dios, ¿Según quién? Dios, Y dice lo siguiente. En la justicia. Uno. Oiga el primer pilar. Segundo. Y santidad. Segundo. Tercero. De la verdad. Siga leyendo. Con lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con el prójimo, Siga. porque somos miembros los unos de los otros. Siga. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Usted se puede airar, algo que no le gusta, pero usted no se puede ceder a ese espíritu de ira. Sigamos. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo? El 27. Ni deis lugar al diablo. Si yo ando viciado en el pecado, engañando, mintiendo, predicando falsa doctrina, haciendo diablura, está dando lugar al diablo. ¿a quién le estoy dando lugar? Que el diablo penetre en su vida, abriéndole una puerta. Sigamos. El que hurtaba no hurte más, Ujú. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Oiga, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Gente que habla hablando corrupción por su boca, hermano. Eso es peligroso como creyente. Siga, varón.
a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados Amén. para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dejen la malicia, hermano. Antes de ser venidos unos con otros, dejemos la malicia. Está comiendo solo. Antes de ser venidos unos con otros, misericordiosos, perdonamos unos a otros, Amén. como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos que Violeta sigue leyendo en el libro, por favor. Cualquiera que sea el problema, ¿qué? El arrepentimiento constituye la única solución para el fracaso y el pecado. Ok. Solo un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Va a ser la solución para el fracaso de qué? Y el pecado. Del pecado. No, fracaso y el pecado. ¿Cómo? ¿Fracaso? Y el pecado. Sí, ok. Pero ¿cuál es la solución del fracaso y el pecado? El arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Amén. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, No puede haber perdón. ¿es compatible que una persona adore a Dios a su manera? No. No. No se puede. Solo a su manera. ¿Es compatible que un creyente rechace la palabra de Dios por más duro que sea? No. No. No está arrepentido. ¿Hay problema o no? Sí. Resistencia. Dice, ¿Qué pasa cuando se le hace resistencia al Espíritu de gracia? Cuando se le resiste, ¿qué pasa? Se contrista y se va. Hermano, oiga bien, si yo estoy llamando a Violeta todos los días, mira, Violeta, te llamo, y Violeta no me coge el teléfono. Y yo llamo y Violeta no me coge el teléfono. De repente yo... Un día dice, no, vaya mamá ya. Y se acabó. Se acabó. Eso mismo puede suceder, ¿eh? Entonces yo le llamo. No, entonces, eso mismo puede suceder con un creyente que vive en un estado carnal. Que el Espíritu llama, o a la persona que no es creyente lo llama, y la persona no escucha. Entonces Dios, ¿qué hace? Contesta, ya no Lo llama. abandona. Y ahí es que el enemigo aparece para acabar contigo. Ya que él rechazó la verdad, entrégamelo. Ese es de lo mío. Ese es mío. Y por eso tuve gente que aún en ese estado Dios tan misericordioso, vienen con un pie menos, vienen sin brazo, algunos vienen, hermano, en un estado crítico, Entonces vienen por dolor. doloroso. ¿Sí? Mi hermano, evítese esos dolores. Yo te llamo Pero por amor. eso era lo que eran de salvación, porque si no el Señor lo deja, porque como legalidad de Hermana, todos hemos sido llamados a salvación. Todo. Yo no creo en esto de que salvo siempre salvo. Yo creo que Dios escogió a toda la humanidad en Cristo para que sea salva. Amén. Pero de que algunos reciben a Jesús, son salvos. Otros rechazan a Jesús, se pierden. Teniendo la salvación en Cristo, se pierden. Sí. ¿Pero por qué? Porque no reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Un verdadero arrepentimiento es la única solución del fracaso del pecado. Siga leyendo, por favor. La promesa de perdón de Dios se dirige principalmente a los creyentes. En 1 de Juan 1:9. 1.9, primero de Juan 1.9 es el que dice, vamos por allá. 1.9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahí hay poder. Poder en esa palabra. Lo voy a leer de nuevo. Bendito Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén.
Solo un verdadero arrepentimiento puede hacer que Dios nos perdone y nos limpie de nuestros pecados y de todas nuestras maldades que hemos cometido en contra de su ley. Siga leyendo, por favor. Pero puede aplicarse a cualquiera que se arrepienta. En Apocalipsis 2 y 3 se repite el llamado al arrepentimiento a 5 de las 7 iglesias a quienes les escribió el autor. A esas 5 iglesias se les dijo que se arrepintieran o perderían su testimonio. Serían juzgadas, sufrirían tribulación o pérdida o serían echadas fuera. ¿Fuera de qué? ¿Del plan de salvación? ¿Fuera de qué? La gracia de Dios. ¿Fuera de qué, hermano? Si Fuera del reposo, fuera, el árbol que no da fruto será echado al fuego. es cortado y echado ¿qué? Al fuego. Fuego eterno. Siga leyendo. La exhortación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se repite 7 veces en los capítulos 2 y 3. Oh. Con lo cual se recalca la importancia de escuchar al Espíritu Santo cuando habla y a ponerle atención a su mensaje. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Que hay que ponerle atención al llamado de Dios. Porque mucha gente piensa que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Hermano, yo quiero que usted lea el capítulo 8 de Mateo, versículo 12, para que usted vea. 8:12, Mateo. Romanos. No, Mateo. 8:12. Mateo. Mateo, perdón. 8:12. Gracias. ¿Qué dice? La palabra será en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allá habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Los hijos de quién? Los hijos del ¿Y reino. quiénes son serán los hijos del reino? arrojados. ¿Aló? Los cristianos. Aquí a Jesús se está refiriendo a Israel. Pero nosotros somos hijos del reino también por medio de Cristo. Wow. Mira. ¿Serán echados a qué? ¿A dónde? Serán Fuera. arrojados a las A tinieblas las de afuera. tinieblas de afuera. Si no hay que Un arrepentimiento. genuino. Hermano, esto es algo serio. ¿Quién es que está hablando ahí? Jesús. Ponga atención a esto. Esto es algo serio. Aquí hay que vivir como manda la palabra. Tú no dices que yo te predique, o que tú cantes, o que tú tengas cierto llamado. No, esto es que vivamos la palabra como debe ser. En un verdadero arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, Jesús lo dijo, todos Perecerán de igual. pereceréis o perecerán de igual manera. Metanoia. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de sentimiento. Tiene que haber un cambio de comportamiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no, todos serán arrojados al fuego. Siga leyendo, por favor. Hay una aplicación y luego viene: el arrepentimiento trae perdón para un pecado o para muchos. Mateo 18, 21 al 22. Dios no puede tolerar el pecado. ¿Qué? ¿Dios qué? No puede tolerar el pecado. Explique eso, por favor. Que eso es muy importante porque algunos dicen, tú tienes que ser tolerante. Dios es santo. Una cosa es que Dios, en su misericordia, le está dando tiempo y en ese tiempo trata con el hombre para que el hombre se arrepienta de sus pecados y lleguen a un acuerdo por medio de Cristo de reconciliación. Y otra cosa es que Dios tolere o acepte, porque tolerar es aceptar el pecado. Dios bajo ninguna circunstancia
toleró o tolera o va a tolerar el pecado. De nadie. Ni de usted, ni de mí, ni de Lucifer, ni de David, de ninguno. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto es algo serio. Dios no tolera el pecado. Una cosa es que Dios, por ejemplo, en el tiempo de Noé, nosotros sabemos que Dios le dio a esa civilización 120 años, y en esos 120 años Dios trató con la humanidad desde entonces. Pero no se arrepintieron. No quisieron arrepentirse. No quisieron cederse, sino que sus corazones era solamente de continuo, solamente el mal. Oye, el mal. Estaban poseídos. Estaban poseídos por la maldad. A tal grado que Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Envió un diluvio y arrasó con todo. Para que usted vea que Dios no acepta, ni tolera, ni va a tolerar el pecado. Por ejemplo, Dios le dio a los cananeos, a los jebuseos, a toda esa gente, a toda esa tribu, a todos esos pueblos, 400 años o 430 años para que se arrepientan. Esa gente eran, hermanos, perversos sexualmente. Perversos sexualmente. Eran gente que ofrecían sus hijos en fuego a Moloch, a una deidad. Era gente que practicaban el canibalismo. Era gente que practicaban ocultismo y toda clase de adoración a los demonios. A tal grado que Dios trató con esos pueblos y no quisieron arrepentirse. Por eso Dios le dijo, porque la maldad del cananeo no había llegado al colmo, pero iba a llegar. Dios había tratado con esos pueblos para un arrepentimiento. No se quisieron arrepentir. Dios trae a Israel, levanta a Josué y a Caleb y arrasan con todos esos pueblos. ¿Pero por qué? Por su pecado. Dios bendice a Sodoma y Gomorra. No quisieron arrepentirse. ¿Y qué hizo Dios? Fuego consume. Pero fuego, hermano, fuego eterno que lo consumió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oiga esto. Que se entienda. Dios no acepta, ni tolera, ni va a tolerar el pecado. Por eso, Dios le ha dado a esta civilización 2017 años. Ya ahorita tenemos 2018 años. Y la maldad sigue aumentando. Más homosexualismo, más lesbianismo, más prostitución, más droga, más alcohol, más guerra, más muerte, más hambre, más robo, atraco, muerte violenta, sicariato, narcotráfico, rechazo a Dios, odio a Dios y a su palabra. Legalización del pecado, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, como Dios hizo primero con Enoc, que lo sacó, se lo llevó, lo arrebató. En el capítulo 5 de Génesis, versículos 23, 24 y 25, allí lo pueden encontrar. Y con Noé, que lo guardó del diluvio, con el arca y los animales. Mire qué cosa, los animales fueron más inteligentes que los seres humanos en ese tiempo. Aún la serpiente, hermano, tenemos la serpiente todavía viva. La serpiente entró en el arca.
todavía los animales someten entre los hombres, porque tú ves que se casan dos animales del mismo sexo. No, el hombre es un ser inteligente, pero en esa ocasión el animal fue más inteligente. Y entraron en pareja. Sí. El burro fue Macho y hembra. inteligente. Entonces, aquí, El burro. aquí por favor. Entonces vemos, aleluya, que Dios da un tiempo y trata con la humanidad para que el ser humano se arrepienta. Porque el juicio vendrá sobre la tierra. El juicio vendrá. Por eso los creyentes tienen que cada día más concentrarse en su comunión con el Señor. Buscar a Dios, orar, ayunar, estudiar la palabra, entenderla y aplicarla. Vivir una vida en santidad que le agrade a Dios. Porque en cualquier momento la iglesia se va. La iglesia se va. En cualquier momento la iglesia será arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahí se va a cumplir la palabra. Viene la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Hermano, en el capítulo 6 de Apocalipsis va a haber una guerra en el segundo cielo. El arcángel Miguel y el ejército celestial, el arcángel Miguel bajo la autoridad del Señor, hermano, se va a enfrentar al dragón. Y el dragón y sus ángeles se enfrentarán contra Miguel. Pero la Biblia dice bien claro que no van a prevalecer. En el capítulo 12 tú lo puedes encontrar de Apocalipsis. No prevalecerán ni va a haber más lugar para ellos en el cielo. En el segundo cielo, quiero decir. Serán arrojados a la tierra el diablo y todos sus ángeles. Y oiga lo que dice el ángel. Un ángel. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. De los moradores de la tierra y del mar. Oiga, sabiendo que le queda poco tiempo, ahora viene lo duro. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, que un ángel desciende y abre el pozo del abismo. Allí hay un ejército de demonios, de ángeles caídos, de gran malignidad, para atormentar a la gente, a los hombres que tienen la marca de la bestia. Un tormento aterrador. No simplemente eso. Tenemos los 7 sellos. El anticristo. La guerra. El hambre. Las muertes. Los terremotos. La pestilencia. Las enfermedades. Guerra. Las 7 trompetas. Las 7 copas. Donde se consuma la ira de Dios. Por eso Dios le está diciendo a la humanidad ahora, en este tiempo, que estamos en tiempo de la gracia, donde la misericordia, la piedad y el perdón por medio de Cristo se puede recibir de una manera, hermano, sin ninguna presión, mayormente en estos países de Occidente. No en todo, quizá en algunos, pero la mayoría, la persona es libre. Tiene ciertas libertades muy importantes para recibir a Cristo. Y los cristianos están ahora mismo indiferentes. ¿Qué se está predicando hoy en las iglesias, mis hermanos? Sabiendo nosotros que en cualquier momento Jesucristo va a aparecer y va a levantar su iglesia. Y va a acontecer lo que nosotros llamamos el arrebatamiento. Por eso es que tenemos que vivir una vida en santidad y pureza. Dios no acepta, ni tolera, ni va a tolerar el pecado. Él da tiempo a que la gente se arrepienta. Tanto a la misma iglesia de Jesucristo que anda fuera de su voluntad, de su alineamiento, donde debe estar en obediencia a la palabra, como aquellos que no tienen a Jesucristo,
Dios está esperando la respuesta del pecador en un arrepentimiento genuino. Si no, la Biblia dice que la ira de Dios vendrá. Observe que dice Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Segundo Tesalonicenses. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en versículo 10 en adelante. Amén. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oye esto. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sino que se complacieron en ¿qué? La injusticia. Entonces, ¿tolera Dios el pecado? No. ¿Acepta Dios el pecado? Entonces, ¿usted entiende por qué viene que Dios ha permitido que se extienda el tiempo? Es dando un tiempo, tratando para que la persona se arrepienta y no se pierda. Pero solo un verdadero arrepentimiento, tanto para los que están allá afuera como para los que están adentro, seremos libres del fuego que nunca se apaga. Como leímos en Mateo 8:12, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Por eso se habla aquí de un verdadero arrepentimiento para todas las personas. Sigamos, Violeta, por favor. La medida del perdón de Dios no la determina la clase o número de pecados cometidos, sino el arrepentimiento sincero, un cambio de pensamiento, sentimiento y comportamiento hacia el pecado. El tiempo del arrepentimiento es hoy mismo. El Espíritu Santo, como ya hemos estudiado, constantemente convence a los pecadores para que se arrepientan de su desobediencia a Dios y le rindan sus vidas. El Espíritu también obra en la vida de los creyentes, pidiéndoles que les cedan el control de su vida y vivan de acuerdo con su voluntad. Gálatas 5, 16 al 18 y 25. El ejercicio, perdón. ¿Quién hizo el ejercicio? ¿Quién hizo el ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Usted hizo el ejercicio, Eludir? Sí. Pero puede preguntar porque he estudiado lo que ha pasado. ¿Toleras A esa mujer. que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar? ¿Cuál usted escogió? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Efesios no era? No, ese no es Efesios. ¿Dónde estoy? Hermano, y yo sí he predicado sobre las 7 iglesias. ¿Tengo que volver a predicar? Espera un momentico, hermano. Espera un momentote, hermana. Sardis. ¿O no? También. No, no es Sardis. Pérgamo. Es Tiatira. No, ninguno estábamos. No, y Lo eso, acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Es porque no hablaste, hermana, antes de que se Sí, Tiatira. Ok. Me has dicho Tiatira. Hermano, Pero ayuda. aquí por favor, hermano Miguel. Está muerto. Estás muerto. Ah, eso está bien. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Quién? Esa es Sardis. Sardis. Utsu. Hay algunos creyentes que están como Tiatira. Hay algunos creyentes que están como, primero como la iglesia de Éfeso. Otros están como la iglesia de Pérgamo. Primer amor. Otros están como la iglesia La Odisea. Estás muerta. No, eso de es. Sardis. Otros están como la iglesia de la Odisea.
Y la iglesia verdadera Filadelfia. está como la iglesia de Filadelfia y la iglesia de... Y la iglesia de... Vamos a ver si se recuerdan. Esmirna, hermano. Esmirna. Porque a esas dos iglesias Dios no le pega regañón. No regañan. Porque esas iglesias sí estaban en la línea que le agradaba a Dios. Algunos están como la iglesia de Éfeso, otros están como la iglesia de Pérgamo, otros están como la iglesia de Tiatira, otros están como la iglesia de Sardis, otros están como la iglesia de la Odisea, pero son muy pocos que están como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Filadelfia. De Filadelfia. Esmirna. Entonces, sigamos. Dice, has dejado tu primer amor, Violeta. Efeso. Éfeso. ¿Efesio o Efeso? ¿Cómo es? Éfeso. Éfeso, ok. Dios le bendiga. Eres tibio y no frío ni caliente. Rosa. La Odisea. Odisea. ¿Qué pasa con el tibio? Lo vomita el Señor de su boca. Ojalá. ¿Cuál es el problema del tibio? Que El tibio cree que está bien cuando está mal ante los ojos de Dios. Y es un autoengaño aterrador. Peligroso. Porque el tibio piensa que está bien cuando está mal. El problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado su primer amor. El problema de la iglesia de Pérgamo era que tenía la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. ¿Qué representa Balaam? La transigencia. Mercadería la mercadería en la iglesia. La avaricia. La avaricia y la transigencia de que usted tiene que darme a mí no 10,000, 20,000 para yo irte a predicar. Avaricia. El que vende el ministerio, el que vende la palabra, el que hace comercio con la palabra. Y los nicolaitas lo que te dicen, vive tu vida como tú quieras. ¿Cuál es el problema de Tiatira? Que tenía ahí a Jezabel, una falsa profeta, fornicario, espiritualmente y tanto en lo físico como en lo espiritual. Así hoy en día están en las iglesias también. Y el creyente individualmente también está así. En muchas iglesias. ¿Cuál era el problema de Sardis? Que creía que estaba viva, que tenía vida espiritual, pero está muerta. ¿Cuál era la bendición que tenía la iglesia de Esmirna? Jesús le dice en el versículo 9 del capítulo 2, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa iglesia era fiel. Pero el Señor les reconocía el lado bueno a todas esas iglesias que hacían su parte, pero tenían no, pero esa hay, otra parte que sí, estaba pero mal, hay, lo mandaban a sí, pero arrepentirse. claro, hay iglesias que están como la de Éfeso, la de Pérgamo y todo eso, tienen parte buena, pero hay parte que el Señor no le agrada. Entonces la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesús no le pega regañón. ¿Por qué? Porque estaban en la palabra, obedecían la palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, estaban donde Dios quería que estén. Y fíjate que la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna son iglesias donde el Señor se glorifica. Y
y esta es la iglesia. La iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, es la iglesia que será arrebatada. Porque es la iglesia que vive por la palabra, que le es fiel a Dios. Todo creyente que vive por la palabra, que le es fiel a Dios, cuando Cristo venga y se pare en las nubes y dé la orden, entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados en los aires. Aleluya. Y transformados para recibir al Señor en el aire. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, de los nicolaítas, falsos maestros. Violeta. Pérgamo. Ok. Entonces sigamos leyendo, por favor. Aleluya. Hermanos, usted ve que es importante un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, vamos a tener serios problemas. Serios problemas. Serios problemas. Por eso Jesús dijo que tienen que arrepentirse todos, si no todos van a perecer de igual manera. Y recuerde esto, que esto es algo muy importante, es un mandamiento de Dios. Que ahí hay que ponerle atención a la situación. Es un mandamiento de Dios. Un mandato de Dios. Dios manda a todos los seres humanos que se arrepientan. Pero ¿qué hace hoy en día las iglesias? ¿Qué hace hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día en las iglesias? ¿Qué se está predicando? ¿Se predica acerca de la venida de Cristo hoy en día? Muy poco. Si acaso. Solo Gigi Ávila. Predicaba. Muy poco se está predicando acerca de la venida de Cristo. Hermano, los temas escatológicos y que quiero decir proféticos, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Mateo 24, Zacarías y parte de la Biblia acerca de la profecía de los últimos tiempos y en los tiempos que estamos viviendo hoy, Tesalonicenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Hermanos, son temas que están para preparar al pueblo para la venida del Señor. Por eso en Pedro dice bien claro que nosotros sabiendo y teniendo tales promesas, tenemos que vivir una vida santa, agradable, irreprensible para la venida de Él. Amén. Para la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos. Que digan lo que digan. Piensen lo que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso es indiscutible. Lo que está pasando, hermano, la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Y en vez de los maestros, los evangelistas, los pastores a nivel mundial, no todos, pero lamentablemente en su mayoría, están predicando un evangelio fuera de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la apostasía, del engaño, del error y de la mentira. Estamos en el tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos en el tiempo de confusión. Entonces, si estamos en estos tiempos, por eso Jesús dijo, miren, usted sabe que va a caer agua, pero no saben el tiempo de su visitación. ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? El arrebatamiento. ¿Por qué el diablo se ha lanzado contra esto? Contra la doctrina del arrebatamiento, contra la enseñanza del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que viene. Eso es algo que no se puede... Oye, eso es irrevocable. La iglesia será arrebatada. Amén. Que algunos dicen, no, vamos a pasar por la iglesia. Mentira del diablo. Va a pasar usted si quiere pasar. No, que la Biblia no tiene prueba. Oiga lo que se te va a decir algunos ignorantes. La prueba más grande
que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación se llama la muerte y resurrección de Cristo. Porque allí Cristo llevó nuestra ira, nuestro juicio, nuestro dolor, nuestras enfermedades. Todo lo llevó allí. Y no somos hijos de ira. Esa es la prueba más grande. La muerte y resurrección de Cristo. ¿Que refuten eso? ¿Que refuten eso? Porque ¿dónde el Padre puso el juicio nuestro? ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Dónde puso su ira? En Cristo. ¿Dónde ¿dónde el Señor llevó nuestra dolencia? En la cruz. Nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, si Cristo llevó mi ira, ¿o no? Llevó mi juicio en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que yo voy a atravesar por la ira de Dios? Porque la ira viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Que refuten eso. Son hijos del diablo. Que la refuten esa. Que la refuten. Hijos del diablo que son. Porque, hermano, la ira de Dios viene sobre esta tierra. Y usted sabe que usted lo están engañando. Diciéndole a usted que no va a pasar por la gran tribulación. Que usted va a pasar por la gran tribulación. Porque está en la Biblia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Llevando nuestro juicio. Donde el Padre, toda persona que recibe a Cristo. La ira que venía sobre esa persona. Ya Cristo la llevó. La deuda fue pagada. Por eso. Él recogerá ¿qué? Su trigo. ¿Y lo llevará a dónde? En su granero. Entonces nosotros no somos hijos de ira. Pero cuando vivimos un verdadero arrepentimiento. Cuando vivimos en un verdadero arrepentimiento, entonces vamos a experimentar la gloria de Dios. Y no estamos bajo ira. Ninguna condenación hay. El que está bajo ira está bajo condenación o no. El que está bajo ira está bajo condenación, ¿sí o no? Sí. Entonces, la prueba más grande de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es porque Cristo pagó la deuda por su iglesia, por su muerte y resurrección allí en la cruz del Calvario. Cristo llevó la ira del Padre sobre él por nosotros. Y no somos hijos de ira. Y la Biblia dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque él la purificó, la santificó por medio de su sangre. Entonces eso que están predicando y enseñando y que vamos a pasar por la gran tribulación, que en la Biblia no se registran esa doctrina, porque se atreven hasta a decir eso. No, y alguna gente tú lo ves y que no, que se preparen, que almacenen comida y todo eso. Hermano, ¿qué pasó? Entonces tú me estás diciendo que la muerte de Cristo fue en vano allí. Entonces, ¿qué sentido tuvo que Cristo muriera por mí si voy a estar bajo juicio? No, porque Dios me va a guardar, hermano, la ira de Dios sobre el planeta Tierra que viene. Ahí será el bautismo en fuego. Y Él lo bautizará en Espíritu Santo para la iglesia y el fuego para los impíos. Juicio. Jesús dice, vosotros recibiréis ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Seréis revestidos del Espíritu. Jesús nunca dijo fuego para su iglesia. Jesús dijo el Espíritu Santo para su iglesia. Ahora el juicio viene para los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces usted andando en obediencia, ¿estará bajo ira? No. Por eso es importante el verdadero arrepentimiento.
El Evangelio no es una religión. Si usted está viviendo el Evangelio como una religión, está equivocado. Libérese de eso. El Evangelio se trata de una comunión. De una comunión con el Padre a través de Cristo Jesús, basado en la obediencia a la palabra y la dirección del Espíritu Santo, por medio de la obediencia a la palabra. En Cristo Jesús. Violeta, por favor. El Espíritu Santo, como ya hemos estudiado, constantemente convence a los No, yo quiero que usted pecadores. comience. El arrepentimiento trae perdón para un pecado. ¿Cómo es? El arrepentimiento trae perdón para un pecado o para muchos. Mateo 18, 21 al 22. Dios no puede tolerar el pecado. Grábese eso muy bien. Grabémonos eso muy bien en nuestras mentes. Dios no tolera el pecado. Dios no acepta el pecado. El pecado no es compatible con Dios. A tal grado que para Lucifer o el diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón y todos sus demonios ángeles caídos, Dios creó un lugar llamado el lago de fuego para que usted vea cómo Dios aborrece el pecado. Allí en el lago de fuego está la ira eterna de Dios. La ira eterna de Dios. Ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre que no se arrepienta, la mujer que no se arrepienta, el joven o cualquier ser humano que no se arrepienta y no viva conforme a los dictámenes de Dios, será lanzado al lago de fuego. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20 y 21 dice que la bestia y el falso profeta fueron apresados y fueron, oiga esta expresión, y fueron lanzados vivos al lago de fuego. Oiga esto. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 20, verso 14. Dice que de Apocalipsis, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, de Apocalipsis capítulo 20, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga la expresión lanzado. Quiere decir que la gente va a tratar de forcejear. No van a querer. Cuando vean ese mar de fuego, ¿Quién va a querer? de lava candente, déjeme decirle una cosa. Oiga bien, yo hice unos estudios acerca de Apocalipsis, en este caso del castigo eterno, y yo analicé sobre esta situación del fuego eterno. Ese fuego del lago de fuego es tan candente y tan fuerte que la lava de la tierra la quema. Imagínese usted, la lava de la tierra la quema, porque fue preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínate un ser humano allá adentro. Así de fuerte es. Donde el fuego nunca se apaga. Hermano, esto es algo serio. Los que nos están sintonizando, corra y arrepiéntase. Escape de la ira venidera. Óyeme, hasta el mismo diablo está asustado. Oye, pero tú sabes lo que tú vas a pasar toda la eternidad en un fuego eterno. En un lago de fuego. La eternidad. Es duro. Pero físicamente también lo van a sentir. En espíritu, alma y cuerpo, en toda su componente, porque el hombre se va a presentar allí. El perdido va a resucitar, el Señor lo resucitará. Apocalipsis 20 lo dice. A resucitar, muerto. Capítulo 20, versículo 11, hasta el 15 lo dice. Oh, wow, sí. Ahí
Van a resucitar. El Señor lo va a resucitar. El hombre en toda su composición se tendrá que presentar. Porque fue en toda su composición que pecó. Será lanzado en toda su composición espiritual mi cuerpo al lago de fuego. Porque el espíritu vuelve a Dios que lo espera un momento. Lee bien el texto de qué está tratando. Está tratando que Dios va a decidir para dónde vas. No es que el espíritu va a quedar con Dios, no. Hago ese cuento. Por eso hay que arrepentirse. Y cuando Jesús dice, oigan lo que Jesús dice en el capítulo 8, lo voy a leer de nuevo en Mateo 8:12, que mucha gente se pone, vuelvo y lo repito, porque esto es algo serio, por eso es importante vivir un verdadero arrepentimiento. Su vida espiritual no es un juego, esto es algo serio. Esto es algo serio. El mundo espiritual es algo serio. Yo he visto que a los cristianos les gusta mucho la predicación sobresimplificada. Que Dios te va a bendecir. Recibe la unción. Y esas cosas. Pero cuando hay que formarte a ti por la palabra, la formación de carácter por medio de la palabra, para que tú te parezcas a Cristo por medio de la palabra, son pocos los cristianos que les gusta esto. Porque les gustan las predicaciones superficiales. Oiga lo que dice Mateo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino. Oiga, ¿los hijos de quién? Del reino. ¿Los hijos de quién? Del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y a quién le está hablando? A los israelitas. Pero así como le habla a los israelitas, también nos habla a nosotros. Es una ley universal. Hermanos, solo un verdadero arrepentimiento de cambio, de mentalidad, de comportamiento, de sentimiento, una verdadera entrega, la muerte del yo, vivir por la palabra en arrepentimiento genuino y bajo la guianza del Espíritu Santo, esa es la única manera que vamos a escapar del fuego que nunca se apaga. Amén. No porque yo creo en Mahoma, porque yo soy católico, porque yo soy testigo de Jehová, porque yo soy mormón, porque yo soy bautista o pentecostal o cristiano evangélico. Ahora yo le lanzo la pregunta a todos ustedes. Y si yo no vivo por la palabra, ¿qué pasa conmigo? Se pierde. No, dígalo. No. Vamos al grano. Digamos las cosas como son. Si yo no vivo por la palabra como debe ser, no importa de qué denominación yo sea. Vuelvo y repito, y si hay un pastor mirándome o escuchando esto, oiga bien, tenemos que mirar bien la situación de Lucifer cuando estaba en el cielo. Era el muchachito consentido de papá Dios. Oye, lo último que tenía en su vestimenta era oro, lo más barato. Se le reveló a Dios. ¿Y qué hizo papá Dios? Lo maldijo. Hermano, cuidado. Esa mano que tiene misericordia, que tiene piedad, que tiene perdón. Esa mano que te acaricia, que te levanta, que te restaura. Esa mano tiene fuego eterno también. Dios es amor. Dígalo. Pero también fuego consumidor. Pero es que fuego consumidor. Y ahí es que mucha gente no quiere. Tú no puedes enseñar eso. Marte, ¿qué hacemos entonces? No, ¿qué hacemos? Dime. Hay que seguir enseñando y hablando, porque así dice la palabra. Como obediencia. Dígame, ¿qué hacemos? Pero yo tengo una pregunta. Diga. Si ese fuego es más ardiente que el lava de aquí, pero no se va a morir la persona de una vez, no va a sufrir. Es que muerte no es como la gente piensa.
La palabra muerte viene del griego zonato, que significa separación de. La muerte es un estado de existencia como un personaje del inframundo infernal. Es un ángel caído, pero también es una condición. Toda persona que no tiene a Cristo ahora mismo está muerta espiritualmente. Está desconectado. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Dios le dijo, ciertamente moriréis. Ciertamente van a morir. Violeta, Dios te bendiga. Ciertamente van a morir, ¿o no? Entonces, cuando comieron, ¿qué pasó? Se separaron de Dios, murieron espiritualmente. Ahora viene la muerte física, que se llama la separación de lo físico, lo material y lo espiritual. Ahora, está la muerte eterna o la segunda muerte, que es cuando venga la resurrección de los perdidos del Hades. Ellos salgan del Hades, el Señor los resucite, los traiga ante el juicio gran trono blanco, en espíritu a mi cuerpo, y entonces sean lanzados en el capítulo 20 Apocalipsis, versículo 15, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y se va a quedar ahí en el fuego. Eternamente y para siempre. Porque el lago de fuego es donde Dios manifiesta, oye esto, su ira eterna contra el pecado. Y donde la deuda de los pecadores que no aceptaron a Cristo nunca será saldada porque no lo aceptaron cuando estaba aquí en la tierra. Será un continuo, repetitivo castigo. Por eso fue que Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para que hoy en día la gente tenga una segunda oportunidad y se arrepienta. Por eso en el capítulo 17 de Hechos, versículo 30 y 31, Dios pasó ya la ignorancia de los pecados del hombre por alto. Ahora Dios manda el arrepentimiento genuino. Si no, todos perecerán de igual manera. Pastores, evangelistas, maestros. No, vamos a comenzar. Allí tú vas a ver apóstoles en fuego, profetas en fuego, evangelistas en fuego, pastores en fuego, maestros en fuego. Y yo que te estoy predicando y Dios me libre y Dios me guarde, si no vivo por la palabra, estaré también en fuego. Esto es algo serio. Esto es algo, hermano, que tienen que ponernos a pensar que Jesucristo tuvo que hacerse hombre para morir allí en la cruz del Calvario. Jesús experimentó lo aterrador que es, hermano, cuando el ser humano está separado de Dios. Cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es algo terrible, algo aterrador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para estar con Dios, pero el pecado nos separa. Y por eso Jesús vino a esta tierra. Y los seres humanos se están resistiendo al llamado de Dios. Hermano, en Cristo Jesús nosotros tenemos la mano de misericordia que se nos extiende así. Ven, te quiero perdonar, te quiero restaurar, te quiero ayudar, quiero arreglar la situación. Por eso envía a mi Hijo, el Padre. Envía a mi Hijo. Y el Espíritu Santo te envuelve en ese lazo de amor. Y la raza humana se sigue resistiendo y resistiendo. Entonces dice Dios, ya está aquí. Fuego. Porque no recibiste el amor. Entonces viene la ira de Dios. Engañoso. Siga leyendo, Violeta, por favor. Dios no puede tolerar el pecado. La medida del perdón de Dios no le determina la clase o número de pecados cometidos, sino el arrepentimiento sincero. ¿El arrepentimiento qué? Sincero. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Imagínense usted la reacción de Adán y Eva cuando vean
a todos estos millones de seres humanos ante el juicio del gran trono blanco, prendido en fuego. Por su desobediencia. Yo creo que Adán y Eva allí iban a llorar. Y ellos saben claramente que Dios lo lanzará al lago de fuego. Porque Dios es justo. ¿Tú te imaginas a Adán y a Eva viendo aquella multitud? Y aquel mar de fuego. Y la gente gritando, ¡no! Y el Señor envía a los ángeles y le echen mano, hermano. Y lo lancen. Como si fuera una basura. Ay, hermano Israel, esto es demasiado fuerte. No, hermano, esta es la realidad. La verdad. Si el homosexual no se arrepiente, hermano, va para el fuego. La lesbiana no se arrepiente, va para el fuego. Todos los seres humanos que no se arrepientan, alto, blanco, negro, chino, de donde venga, va para el fuego. Dios manda un arrepentimiento genuino. Aún a los hijos del reino, aún a la iglesia que está desubicada en su palabra. Dios manda que se arrepientan, que hay un verdadero arrepentimiento. Sincero. Por favor, Violeta. Un cambio de pensamiento, sentimiento y comportamiento hacia el pecado. El tiempo del arrepentimiento es hoy mismo. Hoy mismo Dios llama. 2017 años. Llamando Dios al hombre a un arrepentimiento. 2017 años, casi 2018 años. Diciéndole a la humanidad que se arrepientan. Y hay resistencia. Pero Jesús nos advirtió acerca de eso, que serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. La gente iba a tener un corazón solamente de continuo, solamente el mal. Por eso es que yo digo, no lloren cuando venga el juicio de Dios. No peguen gritos. Porque Dios es misericordioso, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios ha dado a su Hijo lo más preciado, lo más hermoso, lo más grandioso, lo más sublime, lo más excelso. Hermano, los que morían crucificados eran los malditos, los criminales, los asesinos, los enemigos de Dios, los impuros, los inmundos. La gente que se le aplicaba la pena de muerte antes, en los tiempos atrás, antes del Imperio Romano, históricamente eran los malditos, los inmundos, los criminales, los asesinos, los enemigos de Dios. Y Jesucristo murió crucificado, tomando nuestro lugar. Y la gente no se quiere arrepentir. Sigamos, Violeta. El Espíritu Santo, como ya hemos estudiado, constantemente convence a los pecadores para que se arrepientan de su desobediencia a Dios. ¿Que se arrepientan de qué? De su desobediencia a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de la resistencia al Espíritu de gracia? ¿Cuál? ¿Cuál es la consecuencia de hacerle resistencia al Espíritu de gracia? ¿Cuál? Que este se contriste y no se acerque más a la persona. Sale y se va. Hermano, como he dicho, Dios llama y llama y llama y llama y llama. Y deja de verlo. Y la gente no coge el teléfono. ¿Qué hace Dios? Cuelga el teléfono. Hermano, cuando Dios te cuelga el teléfono, ¿qué tú esperas que va a venir de ahí? Está solo de ahí para allá. Dime. Disciplina. No, porque dicen que no, porque Dios no abandona a su pueblo.
Pues si no quieren escucharlo. Si el pueblo no obedece ni escucha, no que Dios lo disciplina, hermano. Me dice que los hijos del reino serán lanzados a la tiniebla de fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó ahí? A eso que Dios llamó y no pudieron escuchar, bueno. La desobediencia acarrea la consecuencia del castigo eterno. Sigamos. Desobediencia a Dios y le rindan sus vidas. El Espíritu también obra en la vida de los creyentes pidiéndoles que le cedan el control de sus vidas y vivan de acuerdo con su voluntad. Su voluntad. El creyente tiene que estar bajo el control de ¿quién? De la Del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra. El creyente tiene que obedecer la palabra de Dios y al mismo tiempo, cuando obedece, se cede al control del Espíritu Santo. Ahora viene el punto de que si el creyente no obedece ni se cede al control, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se va. Con tristeza. Hay gente que dicen que no. Hermanos, aquí hay dos opciones. ¿Obedecemos o desobedecemos? Aquí hay dos opciones. O obedecemos o desobedecemos. Obedecemos y recibimos ¿qué? La gracia, la misericordia, el amor, la piedad. Desobedecemos y recibimos ¿qué? Maldición. Juicio, Infierno. separación eterna. Separación. Esta es la realidad que hoy en día no se quiere predicar ni enseñar en los púlpitos. Porque los pastores tienen miedo. Tienen miedo de que la gente se le vaya. Tienen miedo de que el diezmo deje de entrar. Porque el diezmo tiene que entrar, tú sabes. Y yo tengo que predicar a esta gente de gracia, de misericordia, de piedad y de perdón. Yo no digo que no. ¿Y por qué no le predicamos también el otro lado? Si usted es pastor, evangelista y maestro y está viendo esto y usted enseña solamente de gracia, de misericordia, de piedad y perdón, eso está bien. Pero déjeme decirle que está engañando al pueblo, porque tiene que predicar también del fuego consumidor de parte de Dios. Que tienen que arrepentirse. Que tienen que arrepentirse y vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Nadie. Nadie verá al Señor. Por eso yo digo, me tomo a mí mismo como ejemplo. Si yo no me guardo para Dios, me lleva el diablo y Dios me libre. Y Dios me libre. Porque hay un castigo fuerte para los que enseñan la palabra y predican la palabra. Hay un castigo fuerte y contundente. Por eso Jesús dijo, mejor le hubiera sido que nunca me hubiera conocido. Estaba predicando una vez y una persona me dijo, tú sí eres agresivo. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues váyase a una iglesia donde le prediquen mentira y engaño y que el diablo se la lleve entonces. Porque es que la gente vive con una ñoñería. Jesucristo era claro y contundente. Los fariseos le hacían resistencia. ¿Y qué le dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo dijo directo. Jesús lo decía claramente. Vosotros sois de vuestros padres el diablo. Jesús se lo decía. Que vayan y le digan algo a Jesús. ¿Por qué nadie? ¿Por qué no? Nadie le dice nada a Jesús. ¿No? Si él le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Un día pasado yo recordé a Juan el Bautista. Le llamaba generación de víboras. Pero hoy en día los pastores y los líderes, tú ves homosexuales abrazándose y besándose en las iglesias. Hay iglesias. Tú ves en las iglesias bailando salsa.
abrazadito, bailando salsa. Locura. Tú ves en las iglesias una luz, un humo, como una discoteca. Ay, Dios. No, es verdad. Hermano, tú no es para reírse, yo perdón. Es verdad, es verdad. Usted me va a decir a mí, hermano, mire, ay Dios mío, ten misericordia. A un gran predicador que lo conocen, lo estaban investigando y viene un periodista. Parece que ese periodista era cristiano evangélico, parece que era un cristiano evangélico celoso, y le está haciendo la entrevista a uno de esos grandes predicadores. Y él le dice, sí, pero es que yo no veo que aquí tú no hablas, coge un libro de uno de esos predicadores, pero yo no veo que aquí tú no enseñas acerca del pecado ni del infierno. Y nosotros hemos estado investigando tu iglesia y hemos visto parejas de homosexuales abrazándose y besándose aquí en tu iglesia. Acariciándose. No, porque yo no quiero que la gente se ofenda. Y el predicador ese, el grande, se le ve que un manipulador se comenzó como a sentirse triste y a llorar. No, porque Dios me llamó fue a edificar y enseñar. Y el que lo estaba entrevistando dijo, no, pero es que aquí no aparece. Tú no hablas de pecado. Tú no hablas del pecado. No, pero es que Dios me llamó a arrestar. Sí, pero es que tú no hablas del pecado aquí. Ni enseña del pecado. A que lo deje, porque si no, no está viendo. No le habla del pecado, entonces que es restauración, él está predicando. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que está pasando hoy en día en esa iglesia. Los pastores tienen miedo de decir la verdad. Y el que dice la verdad, oye la excusa. Rebelde. Trae un mensaje de juicio. Ya ese mensaje es anticuado. Un mandamiento para todos los tiempos. Hermanos, Señor, oiga esto, hermano, mire, esto es fuerte. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Cuál es la respuesta del Altísimo? Apártense de mí, malditos. Nunca os conocí. Hermano, hacedores de maldad. Que Jesús te maldiga. Que Dios te maldiga. ¿Quién te salva? Señor, esto es algo serio. Si usted me está viendo por internet, sea quien sea, aunque lo estén matando, predique la verdad. Que hay un cielo y hay un infierno. Y el que no se arrepiente va para el infierno. Y el cristiano que no viva como debe ser, también va para allá. Aunque nada más sean 2 personas que vayan a la congregación. Así mismo. Que la verdad. Hay que predicar la verdad. Y más en estos tiempos peligrosos. Hermano, lo voy a dejar aquí. Que Dios le bendiga a usted que me está escuchando, me está viendo. Que Dios le guarde. Mi intención no es asustarle o meterle miedo. Mi intención es que usted sepa la verdad. Conozca la verdad. Y viva conforme a la verdad de Dios, que es su palabra. Que es la santidad de Dios. Sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no es creyente, en el nombre de Jesús, arrepiéntase. Reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y si es creyente, viva conforme a las Escrituras. En el nombre de Jesús, le bendecimos. Amén. Hermano, Dios se le bendiga. Amén. Dios se le bendiga. Amén. ¿La apagaron allí?